chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alison, estoy en grado octavo y voy a hacer una entrevista con Sarita. Hola. Bueno, Sarita, vamos a hablar de los indígenas. La primera pregunta es, ¿por qué los indígenas son discriminados? Pues digamos que ellos muchas veces son discriminados pues por las costumbres que ellos tienen, ya que son muy diferentes a las culturas, a la cultura que tiene nuestra sociedad. Listo, segunda pregunta, ¿los indígenas son desplazados de sus tierras para siempre o solo por un tiempo determinado? Yo diría que la mayoría de casos son desplazados para siempre porque la mayoría de casos que se presentan es a manos de grupos armados, ya que ellos pues cogen como los terrenos de ellos para hacer pues sus cultivos ilegales y sus campamentos. Ahora, ¿por qué los indígenas son vulnerables a la violencia? Pues digamos que ellos por su cultura tienen, pues como yo lo decía anteriormente, tienen como normas diferentes a las que tenemos nosotros y son sociedades o culturas apartadas de la sociedad. Entonces yo diría que de pronto esto también las hace más vulnerables. La cuarta es, ¿qué significa para ti el desplazamiento? Pues para mí desplazamiento es cuando a ti te despojan de tus propiedades, en especialmente pues de tu casa, del lugar donde tú vives, a la fuerza. Y la última es, ¿por qué los indígenas están amenazados? Pues porque ellos viven en los campos y básicamente los grupos armados lo que ellos quieren o pues lo que ellos se roban pues son los espacios al aire libre. Entonces como los indígenas viven en estos espacios, en áreas verdes y todo eso, entonces ellos son amenazados pues de muerte, digamos, si no se van y les ceden los terrenos a los grupos armados al margen de la ley. Bueno, estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por haber participado. No a ti. Ahora estoy con Olquita. Buenas tardes, Alison. Buenas tardes. Vamos a hablar de los indígenas. La primera pregunta es, ¿por qué los indígenas son discriminados? Los indígenas son discriminados, pues considero que ellos tienen una cultura diferente a la nuestra, tienen un idioma diferente, la forma de criar a sus hijos pues es otra forma diferente, todo, o sea, la comida, la vestimenta, sus creencias religiosas, completamente todo es diferente. Entonces pues realmente yo pienso que es su circunstancia la que los hace diferentes. Entonces pienso que la discriminación viene a ser más como el tema de que somos diferentes y ellos son diferentes. Ok, la segunda pregunta es, ¿los indígenas son desplazados de sus tierras para siempre o solo por un tiempo determinado? Pues yo no tengo mucho conocimiento de eso. Realmente el tema de si son desplazados por mucho tiempo o no. Yo lo único que sí sé a través de las noticias de nuestro país es que a ellos les han robado sus tierras, ¿sí? Y que de alguna manera alguna parte del gobierno ha luchado como por volvérselas a recuperar, aunque pues desconozco si se realmente lo han hecho o no, ¿sí? Pero muy doloroso que se les sea quitadas sus tierras. Listo, la tercera pregunta es, ¿por qué los indígenas son vulnerables a la violencia? Pienso que el indígena, pues en términos generales, no es violento en el sentido de matarse entre sí, como personas, como seres humanos. Yo veo que la mayoría de nuestros indígenas son poblaciones que aman la vida, aman la naturaleza, aman los animales, aman los niños, su prioridad son sus hijitos, les enseñan, los forman. Entonces, pues, como no tienen como esa armas pues de pistolas o todo ese tipo de cosas que utilizan los grupos armados de nuestro país, pues ellos son muy vulnerables. Listo, la cuarta pregunta es, ¿qué significa para ti el desplazamiento? El desplazamiento pues es un abandono de la tierra, hablando de los indígenas como tal, ¿cierto? Es una discriminación, es un acto doloroso realmente, que viven ciertos grupos de personas porque les es como a la mala, a quitarlos del entorno donde ellos están viviendo. Entonces, pues, eso para mí sería el desplazamiento. Y la última pregunta,
¿Por qué los indígenas están amenazados? Porque se están extinguiendo. O sea, independientemente de la creencia o de todo el tipo de situaciones que hay, pues la sociedad que más impera, pues está metiéndose allá dentro de ellos y que de alguna manera les ha tocado aprender el idioma español. Personalmente yo tuve compañeras en la universidad que pertenecían a la tribu Wayuu, aquí en Colombia, y nos gustaba muchísimo ver cómo ellas cantaban el himno nacional en idioma Wayuu, cómo respondían muchas veces en Wayuu, todo su trabajo, todas esas cosas. Pero pues ellas tenían que entrar a la universidad. Entonces al ellas entrar a la universidad tuvieron que aprender todo lo de nosotros, aunque ellas en ocasiones se iban con sus mantas y se iban con todo, pero pues ellas tenían que introducirse más en el mundo para poderse abrir un campo más abierto también a su cultura, ¿no? Entonces como que de alguna manera se ven obligados a hacerlo. Estas son todas las preguntas, gracias por haber participado. A ti, muchas gracias y muchas gracias a todos.